Hola amigos cinéfilos, amigos amantes del buen cine y de las producciones audiovisuales en general. Hablo muy rápido, aquí tu amigo Pablo Padilla con un nuevo video. Y es que acabo de ver una noticia que no creí, lo vi en redes, lo vi en Facebook y dije no creo que sea verdad, no creo. Y pues resulta que sí. Saw o Juego del Miedo, como lo conozcas de mejor manera, la parte 10 ya está en desarrollo para un estreno en octubre del 2023. La saga continuará la expansión El legado de Jigsaw con una nueva producción. Por ahora se desconocen los detalles de la historia, pero su director será un viejo conocido de la franquicia. A pesar de que se desconocen detalles de la historia, la saga de Saw niega a descansar en paz, cuando ya deberían haberlo hecho. Tras el estreno de Spiral, From the Book of the Saw, durante el año pasado, que recaudó más de $40 millones, lo cual pues en cuestión de cine sonará mucho para nosotros los mortales, pero para cine es poco, a partir de un pequeño presupuesto, entonces en teoría pues ganaron. Ahora se ha dado a conocer que una nueva película en la franquicia ya está en desarrollo. El portal Bloody Disgusting informó que Kevin Groter se encargará de dirigirla y el estreno se concretará el 27 de octubre del 2023 en Estados Unidos bajo el amparo del estudio Lionsgate, como lo quieras conocer, y la productora Twisted Picture, o sea, viejos conocidos ya de la franquicia sin duda alguna. La secuela, que será la 10ª parte de la saga, también representará el regreso de Groter a la franquicia. Por un lado, el cineasta se encargó de editar las 5 primeras películas de Jigsaw, mientras que también dirigió tanto Saw 6 como Saw The Final Chapter. Y aquí es cuando, bueno, empieza mi diarrea verbal, así que pues si te gusta escuchar estas opiniones mías, pues quédate hasta el final porque tengo un poquito de material que hacer. No lo quiero alargar tanto, pero aquí vamos. Primero que nada la pregunta, ¿qué necesidad hay de alargar Saw? A ver, ojo, la saga, toda la franquicia me encanta. Es una de las películas que me gusta verla, la primera, la 2, la 3, la 4, la 5. Cuando vino la 6 de Final Chapter dije pues ya, hasta ahí. Y siguieron y pues ya tenemos una parte 10. ¿Son necesarias 10 películas para una saga? No sé, preguntémosle a Rápido y Furiosos, dirían muchos, ¿no? Entonces yo no creo que esté bien. O sea, hay un momento en el que siempre, ya lo he dicho, creo que lo he hecho en este canal, vives lo suficiente y te conviertes en leyenda y mueres ahí, o sigues viviendo más tiempo y te ves como te vas al carajo y te arruinas. O sea, realmente es la verdad. Ojo, que no voy a decir que la película es mala, al final lo hacen bien, escriben una buena historia, pero el problema es que siguen tratando de sacar el hecho de que lo tienen que revivir a John Kramer, quieran o no. Entonces es como que el pasado del el día que se chocó con un taxista, el día que pasó esto, el día que el de la panadería le dio mal el cambio, no sé, o sea, pero todo es que tiene que pasar. Entonces llega un punto en el que uno sí tiene que nomás agarrar sus cosas, guardarlas en su maletita, cerrarla e irse a otro proyecto y decir hasta aquí, listo, el proyecto nos dio mucho dinero, se hizo muy famoso en su momento, muy conocido, pero hasta aquí nos llevó el barco, cosa pues que no han hecho. Yo en lo personal, si de mí dependiera la decisión final de hacer esta 10ª parte, diría no, o sea, ya no es necesaria hacerla, porque la última, la 9, realmente tampoco es que wow, nos mega impresionó. O sea, seguimos viendo lo mismo, seguimos viendo el tema de los plot twists y todo lo demás, que el espiral, y no fue la gran cosa. Ese mismo Saw 8, o sea, entonces ¿a qué estamos yendo, no? ¿Cuál es el objetivo de hacer estas películas si simplemente pues es más de lo mismo? Y el chiste de este tipo de películas es que todo sea sorpresivo, pero son 10 partes que va a haber. ¿Qué nuevas sorpresas van a meter? ¿Que John estuvo vivo todo el tiempo y que nunca murió y que realmente sigue ahí? ¿O que el legado del legado? Hay que ponerse a pensar un poquito antes de hacer películas, porque no siempre es necesario sacar más, no siempre más significa mejor. No, a veces puedes tener solo una o ya una secuela y se acabó y listo, ya eres una leyenda. Pero esas son cosas que muchos realizadores, muchas personas que se dedican al cine no ven, porque pues solo piensan en que bueno, la película me puede dar dinero y ya está, me da dinero, le invierto 10 millones y me devuelve 40, perfecto, hice 30 millones, el 400% más de lo que puse es un éxito y debo lanzar otro. O sea, en números sí es un éxito porque rebasan y todo, pero
el punto es hasta dónde estamos llegando con el cine. Y tranquilamente esto también va por la saga de Rápido y Furioso. ¿Cuál es la necesidad? Entiendo que cine comercial, Saw creo que ha caído ya en un cine comercial muy de... No es que te quiero entregar una historia entretenida, nada más para que veas trampas, veas sangre y veas entre comillas lecciones de moral. Cosa que pues ya llega a un punto límite, ¿no creen? Pero bueno. Yo realmente no estoy muy feliz con esta noticia. Veré la película, tal vez sí, Espiral por ahí medio sentimientos encontrados, pero si la 10 tiene algo que aporte en verdad a la historia, chido, hasta ahí, pero no más de eso, porque si no, no. Definitivamente no, o sea, me repele el hecho de que son 10 partes ya, o sea, te imaginas, 10 partes tiene tu película, ni que fueras Harry Potter, ni que fueras un libro y pues estás basado en un libro y toda la historia tiene una conexión, o sea, es una película que se va armando a la marcha realmente, no se ha llegado a pensar a partir de la muerte de Gibson muy bien cómo acomodar las cosas, hay cosas que han quedado muy al aire, han tenido que sacarse unos Deus Ex Machina o unos plot twists increíbles para que la historia cuadre. Pero bueno, señoras y señores, no lo voy a alargar más, hasta aquí lo voy a dejar. Aquí tiene la noticia, Saw 10 va a estrenar su película, saben fecha. Entonces, si te gustó el video, ya sabes, mira, te lo dejé hasta el final para que no te moleste, que siempre te lo diga al inicio. Déjame tu like, por favor, suscríbete al canal si no te has suscrito y compártelo con más personas que creas que les interesa y les puede gustar este tipo de películas. Sin más que decir, mi amigo, amiga cinéfila, aquí tu amigo Pablo Padilla y pues nada, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!